En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de Juan. Era la luz, la verdadera, la que ilumina a todo hombre que ha venido al mundo. En el mundo estaba, y el mundo a través de ella llegó a ser, pero el mundo no la reconoció. A lo suyo vino, pero los suyos a él no lo recibieron. Todos los que sin embargo lo recibieron, les dio a ellos autoridad de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en el nombre de Él, los cuales no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, han sido generados. Y el Logos llegó a ser carne y habitó en nosotros, y vimos su gloria, gloria como de Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio acerca de él y grita diciendo: este era sobre el cual había dicho: el que detrás de mí viene, delante de mí ha pasado, porque primero de mí era. Pues de la plenitud de él nosotros todos hemos recibido gracia tras gracia. Pues la ley a través de Moisés fue dada, la gracia y la verdad a través de Jesucristo llegó a ser. A Dios nadie ha visto jamás, el Hijo único, el que está en el seno del Padre, aquel lo ha revelado. Palabra del Señor. Espíritu Santo, trono de la sabiduría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como han visto, concluí, y yo espero concluir, pero yo siempre espero hacer algo y casi nunca lo hago. Voy a tratar de mantener la promesa del día de hoy. Nosotros estábamos todavía trabajando la tercera parte, pero ya en la parte, digámoslo así, esa tercera parte, los últimos versículos. Hemos examinado el versículo 11 y 12 y ahora yo quiero llevarlos a examinar el versículo 13 que todavía teníamos nosotros como ahí pendiente para poder cerrar esta parte y dirigirnos ya a el momento final de esta poesía que nos ha acompañado prácticamente a lo largo desde el inicio de este curso. Hoy veremos incluso cómo en esos viajes de ida y retorno a la poesía también conocemos y podremos hablar de otros momentos de este Evangelio. Y comprenderemos cómo ha quedado también ligada la poesía a la obra en general, que lo que allí se dice se predica en el resto de la obra. Estamos viendo el Evangelio siempre desde la ventana del himno introductorio. Más tarde, a través de algunos capítulos, miraremos toda la obra a través de esa otra ventana. El capítulo 1 tiene este versículo 13 referido a un plural, los cuales no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, han sido generados. Estamos viendo nosotros las terminologías, los vocabularios, hablábamos de iluminación y de conocimiento, y terminábamos diciendo que el conocimiento en el Evangelio de Juan se refiere al hecho de creer, que a diferencia de nosotros, que muchas veces pensamos o en extremo racionalismo o en extremo fideísmo, oponiendo la fe a la razón. En cambio, Juan junta ambas cosas, diciéndonos de una manera o de otra que el conocimiento es fe, que creer es ya conocer, y que si se dice conocer, pues obviamente ya se está teniendo fe. Esto es lo que hace más interesante, pienso que yo, este Evangelio, porque entonces nosotros vemos que el autor da vida a las palabras, las piensa, las reflexiona. Nosotros lo leemos muy a la ligera, y porque lo leemos muy a la ligera, entonces a veces con el prejuicio que tenemos de los conceptos, pues pensamos que eso es
O sea, cuando leemos un texto bíblico pensamos que verdad es lo que nosotros pensamos, sin preguntarle al texto eso qué significa. O lo mismo para conocimiento, lo mismo para fe. Entonces, mucha gente cuando escucha la palabra conocimiento y está hablando del Evangelio, lo define incluso apartándolo de la dimensión de la fe y dejando el conocimiento como concepto del mundo de lo intelectivo, de lo que se aprehende, que no es que esté por fuera de lo que nosotros estamos diciendo aquí por fe o por creer. Pero entonces este es el punto en el que yo quiero llamar la atención de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque a la obra hay que preguntarle. Y entonces en este caso concreto vamos a preguntarle, los cuales no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios han sido generados. ¿Eso qué significa? Recuerden que dentro de lo que vamos viendo nosotros hablábamos de un triángulo, hablamos de logos, ahora explicitado con el término luz, pero hablábamos de los suyos, a los que ha venido pero que no lo han recibido, y de otros, todos aquellos que sin embargo sí lo recibieron, tienen en ese recibir, en ese acoger, que no es solo recibir, que es conocer, y que no es solo conocer, sino que es creer, eso genera en ellos un efecto. A ellos se les da la autoridad, el poder, que es maravilloso el término exusía, porque miren cómo queda definido el término por poder, el poder ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Estamos en ese punto, la filiación. Y hablábamos la clase anterior, que dentro de la terminología joánica incluso hay una diferencia entre Jesucristo, que es Hijo, Huios, y los que han conocido o han creído aceptando la iluminación del Logos, y que devienen también hijos, pero en el término tekna, es decir, hijos de Dios. Eso lo habíamos dicho la vez pasada. Ahora la poesía nos explica a nosotros cómo es su generación, cómo son engendrados como hijos. Eso es lo que vemos nosotros acá. Entonces, quienes creen saben que este poder ser hijos de Dios no nace de las propias fuerzas vitales. Miren lo que se dice: no de sangre, no de carne, no de varón. Miren, en la mentalidad griega, aunque obviamente aquí tenemos como dos cosas, la mentalidad semítica y la mentalidad griega, pues nosotros tenemos una maravilla de pensamiento, porque se dice que el embrión se formaba primero de la sangre materna y luego de la semilla materna, de la semilla paterna. Entonces miren cómo funciona. Esto pues no es médico, esto funciona en cuanto a la mentalidad griega. Sangre materna que se mezcla con la semilla paterna, y ahí el embrión. Tenemos que preguntarnos también por la mentalidad hebrea, si coincide o no, pero bueno, enseguidita hablaremos un poco de eso. Y de otro lado, observen por ejemplo ahí, cuando se dice los cuales no de sangre ni de voluntad de carne, o sea, en la mentalidad de griega la sangre es lo que aporta la mujer y el hombre aporta la semilla. Luego tenemos la palabra carne, que si digamos no la leemos bien, pues nosotros podríamos confundir las cosas. Porque recuerden que en la teología paulina, carne algunas veces se utiliza para hablar de la realidad del pecado. Pero acá en este texto no se está aludiendo en sí al pecado, sino que se está aludiendo a otra cosa. ¿Y cuál es esa otra cosa? Se alude a la humanidad en términos generales. O sea que los que son creados, en este caso, o mejor, los que creen y son engendrados como luz, pues precisamente esos que son engendrados y son engendrados porque creen, la generación de ellos no funciona como la generación típica de nosotros. O sea, la mentalidad griega que propone la sangre materna, pero la semilla paterna, aquí hablamos de otra cosa más.
de lo que más tarde recuerden ustedes en la discusión dentro de la noche, o digámoslo así, dentro de la enseñanza en la noche, Jesucristo le revela a Nicodemo, nacer de nuevo. Esta es la generación, que entonces no tiene que confundirse con nuestra generación, digámoslo así, de orden biológico. Aquí en este versículo 13 se está apelando a la generación de los hombres como hijos, que es diferente a la generación filial que se origina en Dios. Son dos cosas diferentes, ¿no? Esto tiene amplios sentidos. Acá, por ejemplo, Bullman, cuando habla de la formación de este escrito, él ofrece una fuente final. Él habla de yo ya lo he mencionado varias veces y lo menciono de nuevo pues porque como dentro del curso no afrontamos directamente ese tema, pues lo menciono para que al menos eso quede escrito. Y con Bullman, muchos otros de sus seguidores, yo les había dicho que él hablaba de tres fuentes. La primera fuente es la de los signos, la segunda fuente es toda la parte poética discursiva, entonces el prólogo junto con los discursos que son un poco poéticos. La tercera fuente es la de los relatos de la pasión, pero él decía que incluso esa obra no estaba bien ordenada, entonces que habría venido otro, una especie de editor, que él llama redactor eclesiástico, a completar y a organizar. Y habría introducido, viviendo en un tiempo ya, digámoslo así, donde ya hay una ritualidad o una forma cristiana, digamos, de vivir, habría introducido elementos evocativos sacramentales. Eso está por verse y está por demostrarse, porque es complejo poderlo decir. Hasta qué punto, mientras la extensión del Evangelio llegaba a su cumplimiento, pues nosotros teníamos ya un desarrollo fuerte en cuanto al tema sacramental. Pero entonces, por ejemplo, textos como este y otros dentro del Evangelio, él los ve como parte de ese redactor eclesiástico que habría metido, digamos, ese lenguaje cristiano porque el autor, digámoslo así, había sido salpicado o vendría del mundo gnóstico. Él cree que el autor es un discípulo de Juan el Bautista que se habría convertido a Cristo, abandonando el gnosticismo y luego llegando a Cristo, y entonces por eso el Evangelio, cuando sale de sus manos, sí dice Cristo, pero todavía como que le faltan trazos más cristianos, más eclesiásticos, y por eso Bullman lo llama el redactor eclesiástico. Bueno, pero eso es parte de una teoría que muchos hoy reevalúan y dicen no puede ser así. Pero lo digo es porque también estos textos generan en nosotros esa sensación, la sensación de que aquí como que se habla de sacramentos. No solo pues en este momento, sino en otros momentos, como por ejemplo el diálogo con Nicodemo, el nacer de nuevo del agua y del fuego. Pues uno no deja de pensar, por ejemplo, en la predicación de Juan el Bautista, que dice, yo bautizo con agua, pero vendrá otro que os bautizará con fuego o Espíritu Santo. Entonces uno no deja de hacer esas asociaciones, pero son justas, no lo son, eso hay que demostrarlo. Y se puede mostrar en parte, pero las fuentes más antiguas que nosotros tenemos, digámoslo así, de la teoría sacramental, no van tan atrás. Bautismo sí hay, obviamente, porque tenemos narraciones de discípulos y apóstoles bautizando, pero los otros elementos eucarísticos y de otras cosas, ¿ya estaban o no estaban? Pues es una cosa que uno puede preguntar, si uno podría decir sí. En todo caso, las provocaciones están, pero vamos más allá de todo eso. Y llegaremos en algunos momentos, cuando estemos más adelante en las narraciones, por ejemplo, cuando enfrentemos el capítulo 6 o la última cena, que no es última cena, que es otra cosa, a ver si realmente hay evocaciones eucarísticas o no dentro de eso que está ahí. Pero bueno, esto es simplemente como para insinuar, no para desarrollar todavía, sino para insinuar una posible evocación que le viene a uno espontánea cuando lee estos versículos del Evangelio. Bien, entonces, quienes creen saben, como he dicho, que este poder ser no nace de las propias fuerzas vitales, las de la sangre o las de la carne, con las cuales pues los hijos se vinculan a los padres y las familias se prolongan, se extienden en generaciones y generaciones, pero tampoco
el ser hijos de Dios no nace del deseo de un varón que cuando se une a una mujer, pues procrea hijos. En la mentalidad hebrea se suponía, esto por ejemplo lo podemos confrontar con varios autores, entre ellos Brown, que es el que nos acompaña. Se suponía que el varón era el agente principal en el proceso de la procreación o de la generación, dejando a la mujer o estimando a la mujer más bien como una especie de recipiente, de vaso, que recibe el embrión que le ha sido dado por el varón. Esa es como un poquito la mentalidad o la antropología, digámoslo así, del entonces. Es un poquito diferente al griego, porque en el griego todavía hay un poquito más de composición. Hay sangre, hay semilla de varón, sangre femenina, pero aquí la mujer más bien parecería como un recipiente que eso hace, recibir. El hebrea, sí, justa o no justa. A nosotros no nos toca aquí meternos si esto es machismo, si esto es feminismo, si esto no sé qué. No, simplemente es una concepción. Pero la concepción es interesante porque entonces miren lo que está desligando el texto acá. Nosotros no estamos hablando de generación, de hijos y de familias, de prolongación, de procreación, sino de otra generación diferente que ocurre sí y solo sí cuando obviamente el creyente cree y entonces conoce, y el efecto es que deviene hijo de Dios, engendrado por Dios. Entonces el creyente es engendrado por Dios como hijo en el nombre del Logos. Eso es lo que ha hecho el Logos. Ese es el efecto que viene anunciado en esta poesía. Quien cree en el Logos, su efecto es deviene hijo de Dios. Entonces por eso miren que uno no deja hacer como sus evocaciones con el bautismo. El bautismo hay proclamación de fe, efecto del bautismo es que uno se vuelve hijo de Dios. Entonces uno no deja de evocar ese tipo de lenguaje. Pero aquí tratemos de ir un poquito más atrás de ese lenguaje sacramental que puede existir, pero busquemos simplemente tratar de comprender estas palabras. Entonces, por la fe se nace. Esto ya lo sabemos nosotros, pero dicho en este evangelio es algo también revolucionario. Por la fe se nace. Y es el nacimiento pleno. Si quisiéramos decir en terminologías del mismo evangelio, el nacimiento verdadero. Un nacimiento a la luz que es el logos. Y es un nacer de nuevo, pero hacia un vínculo que ya nosotros vamos a llamar vínculo. Y antes de que me hagas la pregunta, Juan Pablo, lo va a decir este mismo evangelio a propósito del encuentro con Nicodemo que acabo de citar, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Recuerden lo que dice: Apecrife Jesús, amén, amén, lego soy. Respondió Jesús, en verdad te digo. Después veremos que ese término amén, amén, lego soy es muy importante porque se repite a lo largo de la obra. Si estuvieron en misa ayer y escucharon el evangelio, varias veces se dijo amén, amén, lego soy. En verdad os digo, que es como lo traducimos comúnmente. Si alguno no nace del agua y del espíritu, no puede devenir, llegar a ser, no puede entrar en el reino de Dios. Esta es la única, hay dos veces que se nombra el reino de Dios, es en este pedazo del Evangelio, capítulo 3. Pero entonces mire, si alguno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces está hablando de un efecto más, porque entonces nacer de nuevo implica que no solo yo asumo la condición de la filiación de parte de Dios, sino que entro en su dimensión de acontecimiento. Porque recuerden que el reinado de Dios viene definido generalmente como Dios aconteciendo y todo lo que eso significa. Entonces yo no puedo entrar en el acontecimiento de Dios si no nazco de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Creyendo en el Logos. Y ven ustedes pues cómo termina el versículo, que se emparenta mucho con esto que estamos leyendo. El verso 6, ustedes pueden abrir las Biblias como para que lo vean, pues porque obviamente aquí está en griego. To gegenemenon ecte sarkos, es en el que nace de la carne, ¿qué es? Carne. Kaito gegenemenon ectu pneumatos, neuma est. El que nace del espíritu es espíritu. En la antropología joánica
esto es una cosa muy potente, porque se trata de neumatizar la carne. Tú comienzas siendo carne, pero la neumatizas, es decir, la vuelves espíritu. En el acto mismo de creer, Dios te engendra en el espíritu. Y este tipo, por ejemplo, de expresiones dieron mucho de qué hablar, sobre todo en la teología patrística, pero también en la medieval. Y todavía hoy escucha uno este tipo de, digamos, de lógicas y de lenguajes. Nosotros ya estamos espiritualizados. Como que la acción del Logos es espiritualizar, volver espíritu todo. Y entonces es una palabra muy evocativa, porque al final del Evangelio nosotros encontraremos que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Como una idea de unidad, claro, cuando crees, tú eres espiritualizado, que es lo mismo que decir hijo de Dios. Haciendo un paréntesis, nosotros en nuestra vida me llama mucho la atención porque hablamos la vida espiritual como si uno creyente pudiese hablar de otra vida diferente a esa. O la vida es espiritual o no lo es, desde el punto de vista del creyente. La vida que ya es espiritual cuando se cree. Entonces no habría que hacer escisiones. Bien. Entonces miren que aquí tenemos una cosa bien interesante. Y el verso 7 de ese mismo capítulo 3 nos ayuda todavía a explicar mejor lo que está aconteciendo, lo que se está diciendo acá. Porque no te maravilles si yo te digo, cuando yo te digo es necesario nacer, y aparece al final una palabra, anocen. ¿Cómo las traducen las Biblias de ustedes, los que tienen Biblia de Jerusalén? La última palabra, ¿nacer de qué? El versículo 7, ¿qué nos dice a nosotros? Nacer de nuevo, dice tu versión. ¿Hay alguno que tenga otro tipo de traducción? Nacer de arriba. Nacer de arriba, nacer de lo alto. Y entonces, bueno, ¿qué es la cosa? O se nace de nuevo o se nace de lo alto. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es nacer de nuevo, una cosa es nacer de lo alto. Yo te digo, hazlo de nuevo, y que no tiene nada que ver con la palabra alto. Bien, realmente, como ya hemos venido diciendo, aunque en poesía se da mucho este efecto, también en la narración las palabras son polisémicas. Anocen es palabra que puede significar tanto lo que se vuelve a hacer de nuevo como lo alto. Y cuando yo continúo leyendo el capítulo 3, mire que yo estoy tratando de ya comentar un capítulo o introducirlo, pese a que no estamos directamente afrontándolo. Cuando yo tomo ese capítulo me doy cuenta que puedo mantener las dos cosas. Porque lo primero que Nicodemo le dirá es, ¿cómo puede un hombre que ya es viejo, y él lo es, nacer de nuevo, meterse en el vientre de la madre? Y ahí entonces nosotros entendemos que deberíamos traducir como de nuevo. Pero si yo voy versículos después, entiendo que también tengo que mantener el concepto alto. ¿Por qué? Aquí viene el versículo 8. El viento sopla donde quiere, escucha su voz, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Del Espíritu que viene de lo alto, el Espíritu que enviará a Jesús cuando esté en lo alto a sus discípulos. Entonces y también otras cosas, pero las examinaremos cuando lleguemos precisamente al capítulo. Uno aquí encuentra la teología de la filiación que se desprende dentro del Evangelio, nacer de Dios. Recordarán ustedes cuando introducíamos todo este curso y hacíamos uso de la poesía de la creación, de los romances de San Juan de la Cruz, que hablaba del nacimiento. Eso habla del nacimiento de los hombres. Nosotros no leímos eso, pero leíamos que era lo que sucedía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. El amante que ama al amado, el amante, el Padre que ama al Espíritu, al amado, al Hijo. De ese amor sucede la creación. Como organizando la idea de sino que es que a mí me llamó mucho la atención
el nuevo nacimiento. Jesús es el Hijo propiamente de Dios, Sí. y nosotros somos hijos filiales por ese mismo Jesús. Hijos en el Hijo, como decimos. Que es por un nuevo nacimiento, que ese nacimiento se da no por carne humana, sino que por el creer. Según este Evangelio, obviamente. A mí me llama mucho la atención porque el Evangelio también comienza cuando le preguntan a Juan que si él es el Mesías, y él dice que no, porque él solamente bautiza con agua, pero más adelante dicen que tiene que nacer del agua, pero también del Espíritu. Entonces de pronto esto es como, no sé, yo creo que en este momento es cuando Jesús lleva como el bautismo a un punto más elevado, ¿cierto? Es como que lo relacionan los dos, porque Juan muestra que el bautismo solamente como por cosas materiales, queda simplemente pues como en un rito. Pero... Mira, Juan ya mismo lo establece, él no es, cuando él dice no es, él es como una especie de transcurso, de mientras tanto. Entonces, mientras nos preparamos a la venida, un bautismo que va es para la purificación de pecados, pero obviamente se interpreta la venida de Jesús también como una experiencia desde el sentido bautismal. Parece que esto no puede ser malinterpretado, y pues me disculpo, por algunos, como la herejía que decía... Si ya se te olvidó, pues no creas que yo me voy a acordar por ti. La herejía que decía que no eran necesarios los sacramentos, sino que solamente era... Sí. Sí, lo que pasa es que uno puede encontrar muchas cosas acá. Entonces, primero que todo hay que ubicarlas en el tiempo, para uno no ir a cometer anacronismos y decir, el Evangelio está respondiendo a esa herejía, porque generalmente esas herejías vinieron después, retomando los textos bíblicos y reinterpretando. Pero este Evangelio, si lo ubicamos y creemos en la ubicación que nos han dado, por ejemplo, Johannes Boildar, que ustedes ya la estudiaron antes de las cartas de San Ignacio de Antioquía, no. Entonces tendríamos que decir no. Y de pronto, entonces aquí se utiliza entonces el Evangelio para responder esas herejías. La cuestión es que a veces la parte de la no aceptación sacramental en términos generales no se debe a la teología en sí mismo, sino más bien a la práctica, a cuestiones de orden político, económico, simoníaco, por ejemplo, en el siglo, todo lo que se venía viviendo con la cuestión de las reliquias y demás, y recordemos que la teología, bueno, pues no es clase de sacramentos, la teoría sacramental preveía más sacramentos de los que nosotros tenemos. Por ejemplo, el lavado de pies era un sacramento en algún tiempo, pero el concepto de sacramento como tal, eso se vino profundizando en el tiempo, no fue siempre lo mismo. A tal punto que se pudo definir, esto no son sacramentos y esto sí, porque si el sacramento como concepto hubiese nacido antiguamente, pues hubiera mantenido siempre todo eso, todo lo que entonces en el término de sacramento se queda, con un poco la idea del canon. Pero fue evolucionando en el tiempo, fue cambiando en el tiempo. Sí, mira, tú estás volviendo a la evocación, porque es que el Evangelio y con la construcción que nosotros tenemos mental, no podemos eludirnos de ese tema. Entonces nosotros buscamos el sacramento del bautismo allí, pues porque obviamente se dice, pero el bautismo allá tiene como que un valor muy definido. Por ejemplo, el de Juan es un bautismo de agua, pero es un bautismo para purificar pecados en cuanto que viene alguien y hay que estar reconciliados. Recuerden a Malaquías, sus capítulos finales, que dicen que vendrá Elías para reconciliar a los padres con los hijos antes de que llegue el día, evitando que el día sea un día de cólera. Entonces, si yo tomo ese elemento hermenéutico para interpretar la acción de Juan en el desierto que bautiza, la comprendo todavía mejor. El bautismo por agua es un acto de reconciliación, de manera que la venida no sea la de un juez, y de hecho en el Evangelio de Juan, Jesucristo dirá, yo no vengo a juzgar, y aunque puedo juzgar, y me han dado el poder de juzgar, porque tengo la verdad y tengo un testimonio, pero no he venido a juzgar, entonces la venida es para otra cosa, y en este caso el Evangelio nos dice es para generar hijos, para que seamos hijos en el Hijo. Y esto no está solo dicho acá, porque entonces puedo completar a lo que tú estás diciendo con lo que aparece, por ejemplo, en lo anunciado, por ejemplo, por los sinópticos. Cuando Jesús mira a su alrededor, ¿se acuerdan de esa escena que está con gente sentados? Ha venido la familia, han venido y dicen, aquí está tu familia, tu madre y tus hermanos te buscan. Y los sinópticos, casi igualitos Mateo y Marcos, pero con una diferencia en Lucas, Jesucristo mirando alrededor dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?
cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, como dice el texto acá en griego. Entonces mira que la generación de Jesucristo prolonga, va mucho más allá, digamos, de la genética que se establece cuando en el mundo griego la mujer aporta la sangre y el varón la semilla, o cuando el varón deposita la vida, el embrión, en la vida de la mujer, en la mentalidad hebrea. Es el creer, o en términos de los sinópticos, es el hacer la voluntad del Padre lo que da relación con el Padre. Porque claro, cuando yo digo quiénes son mi madre y mis hermanos, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo a todos en la dimensión de la filiación. Todos son mis hermanos. Exactamente, del creer. Entonces mire que es una concepción que los sinópticos obviamente dicho a su manera, pero en Juan dicha en las palabras que nosotros hemos acabado de leer. Entonces mire, ser hijos en sentido traslaticio, o sea, más allá de las simples connotaciones, de las simples denotaciones, es casi que una cuestión vocacional, utilizando pues un término muy familiar a nosotros. Porque el Logos lo ha pronunciado el Padre, o sea, el Padre ha dicho Logos, ha dicho Jesucristo. Y entonces la voz no solo está llamando a la existencia, como nos lo decía en el versículo 3, todo fue creado por Él, sino que también esa voz Logos nos está llamando a la filiación. Y si crees en el Logos, pues puedes ser hijo. Y entonces ese es el recorrido. Hay el Logos que nos crea, pero también el Logos que aparte de dejarnos como criaturas nos vuelve hijos. Cuando creemos, obviamente, o cuando aceptamos su iluminación. O sea, la filiación es concedida a aquellos que existiendo por el Logos, además terminan creyendo. Y a mí me parece que esto tiene un valor bastante interesante dentro del Evangelio. Porque, bueno, les ayuda a ustedes no solo en sus estudios sacramentales, pero se logra comprender hacia dónde apunta, o sea, cómo fue definida la acción de Jesús. Generalmente nosotros decimos, Jesucristo vino a salvarnos, y terminamos ahí, y entonces pensamos en su muerte y toda la cosa, y que resucitamos después, pero no, el efecto de Jesucristo es demasiado potente, transforma la creación, ontológicamente hablando, no nos deja como criaturas, sino que nos da algo más, nos hace parecidos a Él. De manera que el Padre, cuando nos ve, ve al Hijo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien nos ve a ustedes, ven a aquel que me ha enviado. Entonces ese juego de visiones nos lleva a nosotros a concluir que, claro, cambiando las cosas, nosotros nos parecemos a Jesús. Entonces es una manera de definirlo. Entonces el cuarto evangelio propone, digámoslo así, el Logos solo puede ser acogido por el creer. Pero tengas en cuenta que creer es conocer. Hay que empezar a jugar con todas esas variables. Y en razón de esto, el Evangelio, digo yo ya con palabras mías, es un verdadero itinerario bautismal. O sea, quien lee a Juan realmente está haciendo un itinerario bautismal, porque recuerden que el Evangelio tiene como propósito que el creer. Y para eso nace el testimonio. El testimonio es para conducir o producir el creer. Ya hemos leído todas esas partes del Evangelio donde esto que yo estoy diciendo está contenido. Entonces, para mí, con mis palabras, el Evangelio es un verdadero itinerario bautismal, en sentido completo, y también un itinerario vocacional. Claro, muchos de nosotros andamos buscando el discipulado en Lucas porque es muy expresivo allí, pero acá es muy potente también, porque es que el discipulado no está desconectado a la filiación, al hecho de ser hijos. No, para nosotros es como un proceso, yo soy primero hijo, después soy discípulo, no. El Evangelio de Juan, el que es discípulo es hijo, y si eres hijo es porque eres discípulo, o sea, no puedes decir una cosa y la otra, eres, integra en cuanto digamos a la reflexión teológica, y porque sobre todo la filiación viene fundada en el acto de la fe como recepción del Logos. Yo recibo la palabra, eso es la vocación. No, nosotros decimos, Él nos llamó, pero ¿qué dijo? El Padre dijo Jesús en nosotros. Y entonces cuando lo dice, y yo lo recibo porque creo, he ahí la filiación, he ahí la vocación.
quien nace como hijo no puede sino que ser discípulo. Y eso lo concluiremos ahorita, bueno, ahorita no, pues próximamente cuando abarquemos el primer capítulo. Entonces, miren, se puede ser hijos tanto a través del Logos y en consecuencia los hijos, como decía yo la vez pasada, devienen Logos del Logos, pero en esta vez los hijos devienen manifestación de la luz, manifestación de la vida que es el Logos. Es lo mismo. Exactamente, nosotros asumimos esta naturaleza. Es como la riqueza del texto. Exacto. De diversas maneras para enseñar. Para llegarnos a nosotros a decir, miren, yo soy hijo como el hijo, yo soy luz como la luz. Mateo lo dice de otra manera, cuando es el discurso de la montaña, recuerden que Jesús mira a sus discípulos y ahí hasta los que lo traicionan y lo abandonan, y dicen, ustedes son la luz del mundo. ¿A quién más se define como luz? El Evangelio de Juan define a Jesús. Entonces es un juego. Les dice que ellos son la luz del mundo porque ya creyeron. Exactamente, exactamente. Bien, entonces movámonos ya diciendo esto a la cuarta parte de nuestro Evangelio, porque ya hemos concluido la tercera parte y esa es, ese es el valor de lo que nosotros estamos estudiando. La cuarta parte, recuerden que yo le he dado un título, la gloria del Logos, el testimonio de Juan y nosotros. Son esas tres partes. Primero encontraremos la gloria del Logos, tratando de entender eso que significa, luego el testimonio de Juan y finalmente comprenderemos qué significa eso de nosotros. La cuarta parte la encontramos, ya casi está concluir el capítulo 14 hasta el versículo 17. Yo quiero que la leamos de nuevo para que podamos concentrarnos en lo que vamos a decir a continuación. Entonces, Kaijo Logos Sarx Egereto, aquí llegamos ya a la encarnación, y el Logos carne fue o llegó a ser, y habitó en nosotros, y vimos la gloria de él, gloria como de Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí yo trabajo la segunda parte, el testimonio de Juan. Juan testimonia acerca de él y grita diciendo, este era sobre el cual había dicho, el que detrás de mí viene, delante de mí ha pasado, porque primero de mí era. Y los últimos dos versículos, 16 y 17, yo le doy el título de nosotros, pues de la plenitud de él, nosotros hemos recibido también gracia tras gracia, pues la ley a través de Moisés fue dada, la gracia y la verdad a través de Jesucristo fue o llegó a ser. Comencemos entonces con la primera parte, la gloria del Logos y nosotros. La cuarta parte de esta poesía yo la he encontrado o la defino entre los versículos 14 y 17 que hemos acabado de leer. Me llama mucho la atención que los primeros versículos tienen un tono impersonal. Leamos el 14 y nos encontramos que hay un tono impersonal. Y el Logos llegó a ser carne, pero ya luego vuelve el tono personal y habitó en nosotros y vimos la gloria de él. O sea, es un tono impersonal que después se vuelve personal. El tono impersonal de los primeros versículos va cambiando, dando paso como una experiencia de testimonio, de testigos. Mire, y vimos la gloria de él. Entonces es como pasando de ese tono impersonal a una primera persona plural que se va intercalando entre los verbos. O sea, aquí mire, vuelvo a repetir, verso 14 vemos la gloria del Logos encarnada. ¿De quiénes son testigos de la gloria del Logos? Nosotros. Y así podríamos nosotros ir haciendo con los restantes versículos. Por ejemplo, en el versículo 15 sigue un nosotros que es testigo de aquella plenitud alcanzada con la encarnación del Logos. Juan testimonia acerca de él y grita diciendo. O sea, esta es la plenitud que ha alcanzado la encarnación del Logos. Y Juan se comporta como testigo. Mire que otra vez el tono impersonal. Juan testimonia acerca de él y grita diciendo, o sea, alguien habla en sentido impersonal, habla de Juan, pero ya escuchamos a Juan, tono personal, este era del cual les había dicho. O sea, hay una voz que está conduciendo desde el principio hay una voz, el poeta nos está conduciendo,
Pero aquí esta voz nos está dejando escuchar otras voces, la de un nosotros y la de Juan el Bautista. Eso poéticamente es una buena construcción. No vamos a encontrar lo que generalmente encontrábamos antes, los paralelismos de una cosa y de otra. Aquí parece que la poesía ha asumido como la caracterización del relato, es decir, la poesía, que es un género diferente al relato, está relatando, está describiendo, está hablando de los testigos de la encarnación, un nosotros, en el que obviamente el poeta está, un Juan el Bautista. Y finalmente sigue un último nosotros, que es un efecto bastante interesante de esta poesía, porque ese nosotros que somos, nosotros somos los testigos de aquella plenitud de la cual fue testigo en nosotros del poeta, el testimonio de Juan, y nosotros cuando recibimos esa plenitud. No sé si me hago entender con el juego, pero en todo caso yo voy a ir explicando un poquito más detenidamente con lo que viene a continuación, porque me detengo ya en observar los elementos de manera más específica. Duvernay. Ok. Sí, que lo que nosotros tenemos en este juego poético es primero un juego de presentaciones impersonales que se transforman en presentaciones personales. Por ejemplo, en el versículo 14 teníamos esta afirmación, la puedo poner aquí que ya sigue, como vuelvo a comenzar, la puedo poner a continuación. Dice, y el Logos carne llegó a ser. Eso es impersonal, porque no hay una persona que identifiquemos, sino que una tercera persona está describiendo eso. Pero después dice, y habitó en nosotros, entonces ya se vuelve algo personal. Hay un nosotros que atestigua la encarnación. En el versículo 15 nosotros tenemos un ejercicio parecido. Se nos presenta Juan el Bautista, todo impersonal, y luego Juan el Bautista habla personalmente. Este era aquel del que yo les había dicho. Y finalmente el nosotros, que somos nosotros, los que cuando acogemos o recibimos al Logo, recibimos la plenitud de su gloria. Entonces me devuelvo acá al verso 14, como para ir especificando esto que apenas he enunciado. El poeta está usando, como he apenas dicho, su poesía como si fuese un relato de 3 temporadas. La primera temporada, la encarnación; la segunda, la temporada de Juan el Bautista y su ministerio; y la tercera temporada, todo lo que se vino después, en los que quedamos alcanzados los que creemos, incluso en el día de hoy. Aquí nosotros, uno antes y el después. Están los que atestiguan la encarnación porque conviven la experiencia de Jesús encarnado, pero estamos nosotros que no convivimos con esa encarnación, pero sí recibimos la plenitud de su gloria. Bueno, pero en todo caso esto es en el ámbito interpretativo, ¿no? Para que me encontrarán. Lo que pasa es que es muy difícil por ponerme aquí a decir tal autor dice esto, tal autor dice lo otro, y veo que es un trabajo, una fatiga inútil, y es un ejercicio que ustedes sí podrían hacer tranquilamente. Después, obviamente. Entonces, desde el punto de vista del estilo, está cambiando la forma de hacer poesía el autor, el poeta. Solo se encuentra una especie de paralelismo escalonado con el vocablo que aquí ustedes ven en pantalla y que traducimos como gloria. Lo ven al fin, lo ven en un momento de esta estrofa del versículo 14, la gloria en un punto, pero no es un estilo tan común en esta parte que entonces uno lo descarta, porque realmente apela a cómo se venía haciendo la poesía, pero ya no es tan determinante. El paralelismo, si lo queremos decir, sigue siendo del tipo progresivo, es decir, un concepto que voy haciendo crecer mientras voy desarrollando la poesía. Gloria es la única palabra que se repite en esta estrofa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mire que ya parece como el estilo del relato. En el relato evitamos, aunque las repeticiones pueden estar, las evitamos.
Y entonces, ¿qué hace? Esto hace que mi atención se dirija hacia gloria, que está ocupando casi el centro de este versículo. Mi atención se dirige hacia allí. Y gloria, recuerden, que es un término que prácticamente se vuelve también un concepto habitual dentro del Evangelio. Lo digo que recuerden porque ustedes ya leyeron la obra y entonces a este punto saben que el término gloria es habitual en el cuarto Evangelio. Entonces, si digo esto, lo digo porque también observen que acá, si nos devolvemos en los versículos, es la primera vez que aparece el término. Si aparece por primera vez en este versículo, pues tenemos que darle mucha atención porque el autor entonces nos está introduciendo ante un concepto que va a ser transversal, pero que yo no voy a tratar como de hacer ese juego que hacíamos siempre, de irnos a recorrer, porque en las explicaciones que daré en las otras clases aparecerá el término gloria y ahí lo iré tratando. Entonces, en el momento no voy a hacer ese viaje. Pero para que conste, ustedes van a encontrar el término gloria, por ejemplo, en las bodas de Caná, lo encuentran en el capítulo 12, lo encuentran por allá en finales, lo encuentran en otro, bueno, simplemente como para que tengan en cuenta que se convierte en concepto transversal. Digamos esto, creer nos hace hijos, gracias al proceso del cual somos testigos. A ver, el logos llega a ser como nosotros, llega a ser carne. Por el logos nosotros somos carne, pero entonces el logos llega a ser carne. Es de carne, aunque un poco diferente a nosotros, no por voluntad de varón, no por la sangre, no por la carne, como decía anteriormente el versículo 13. Él se encarna en medio de nosotros y cuando el logos se encarna, se hace carne como nosotros, visibiliza la gloria, porque eso es lo que está diciendo, y vimos la gloria de él, ¿no? El término gloria fluye mucho en el Evangelio a tal punto que a veces no podemos reducirlo a una única cosa. Entonces yo quisiera que definiéramos en palabras simples, de acuerdo a lo que la poesía nos da, el valor de la gloria. Vimos la gloria de él, gloria de Hijo único del Padre, dice acá casi que el final de la estrofa. ¿Qué es la gloria? El verso nos responde, la gloria es la filiación. Explico. La visibilidad de la gloria, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos al Hijo único del Padre. Y eso, esta poesía lo está definiendo como gloria. O sea, su gloria es ser hijo. Como nosotros asociamos generalmente la terminología gloria al vocabulario de la alabanza, a veces pensamos que el término gloria solo es eso. Entonces, la gloria, en este caso de la poesía, es la visibilidad de la gloria es la filiación. O sea, el Hijo del Padre, el único, Él es la gloria. Esto, a mi parecer, a mi modo de entender, es interesante porque cuando yo me devuelvo al Antiguo Testamento, pues voy a encontrar una serie de cosas que me van a ayudar a pensar esto y profundizarlo. Pero todavía pues no quiero como anunciarlo, sino que observemos otro elemento de esta poesía. Aquí en otra palabra, la palabra llegó a ser, otra vez el verbo ginomai, y el logos llegó a ser, como nosotros, que llegamos a ser por él. O sea, el acto de la encarnación es explicado a través del verbo ginomai, que no escribo porque ya en clases pasadas lo escribí, que está conjugado aquí en géneto. Y que ya había aparecido en el verso 3, todo llegó a ser, ginomai, por él, en géneto, y nada de lo que existe llegó a ser sin él. ¿Y qué llegó a ser? Que es lo más interesante de todos, el logo llegó a ser sarx. Una palabra que en la antropología teológica se utiliza mucho y que ustedes ya la han escuchado, si no estoy mal. Entonces, con esto se está definiendo cómo el logos haya también llegado a ser sarx, carne, igual que todo aquello que fue creado a través de él.
Vamos a leer Romanos 8.3, por favor. Busquen en sus Biblias, cualquiera de ustedes, Romanos 8.3, como para que tengamos una idea de cómo se utiliza el término sarx. No vamos a hacer todo ese recorrido porque advierto, el término sarx es de los términos más problemáticos en la antropología. Uno cree saber qué es sarx porque cuando uno dice carne, y entonces eso es, pero cuando uno hace un estudio antropológico dentro del Nuevo Testamento con el término sarx, uno termina a veces más confundido que claro. Vamos a leer el verso 8. ¿Cómo dice? Romanos 8.3. ¿Alguno que lo lea, por favor? De cualquier seminario, raza, condición o identidad religiosa. Cualquiera que lee Romanos 8.3. Lo que no podía hacer la ley por la debilidad de la condición carnal, lo ha hecho Dios enviando a su Hijo en condición semejante a la del hombre pecador para entendérselas con el pecado. En su carne ha condenado al pecado. Bien, aquí entendemos cómo evoluciona esa teología. No, aquí simplemente estamos diciendo que el Logo llegó a ser carne, pero mire San Pablo, obviamente esta carta precede nuestro Evangelio, incluso si es una de las últimas cartas este es el Pablo maduro, y entonces dice él, si leo un poquito desde el principio como para que nos contextualicemos, entonces no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Pero a qué viene asociada la ley del pecado y de la muerte? De hecho, esto era imposible a la ley porque la carne hacía impotente o le quitaba poder a la ley. Entonces ven que aquí el término sarx está utilizado en referencia a la ley, pero también al pecado, es decir, a la debilidad que ha hecho Jesucristo, mandando Dios al propio Hijo en una carne parecida a aquella del pecado, y en vista del pecado, ha condenado el pecado en la carne. Eso lo explica San Pablo. Esto es una cosa teológica, pero ustedes se desenrollan con San Pablo, que esto es clase de Juan. Pero ven que el término sarx puede ser muy ambiguo, porque obviamente incluso San Pablo tiene que aclarar, sí, Jesús vino en la similitud de la carne, casi diciéndonos, es carne, pero tengamos cuidado, no asumamos la carne de Jesús como si fuera el concepto del pecado, y esto hay que aclararlo, aunque yo creo que ustedes ya lo puedan suponer, obvia y con tranquilidad. Entonces, la palabra que en otros contextos es una forma de indicar la condición pecaminosa o el pecado, como acá, en este texto hace referencia, en el de Juan, hace referencia es a la condición de criatura. A la condición de criatura con la cual se implica la visibilización del Logos. Nosotros hemos visto al Logos, que era Dios y que estaba hacia Dios, y lo hemos visto con la carne, es decir, nace según la carne o deviene ser humano. Y entonces miren que esto se vuelve muy interesante, porque en el Antiguo Testamento la gloria es lo que se percibe de Dios. Vamos a entender un poquito mejor eso. La encarnación entonces no se relata en este texto únicamente en esta condición de asumir la carne, sino a través de otro término que aparece ahí. La encarnación se explica como el morar, como dice el texto, el morar con las demás criaturas en medio de la creación y habitó en nosotros. Así viene definida la encarnación, y esto me parece que es bonito. ¿Por qué? Porque entonces cuando lo hace, está reclamando una evocación del Antiguo Testamento. Sí, muchachos, miren la palabra habitó. Si ustedes leen en griego, ahí dice, es que no sé. Yo no sé si ustedes sepan griego, no lo saben, se acuerdan o no se acuerdan, y no me interesa, pero como no se pueden acordar o no acordar, yo quiero decirles que aquí hay una vocación, y una vocación de las más potentes, quizás de las más bonitas del Evangelio. ¿Por qué? Desgraciadamente muy desgastada, la desgastamos en la Navidad y con los villancicos y con la novena. Tan desgastada que a veces tiende como a no decirnos mucho. Entonces yo quiero llevarlos a que comprendamos qué es la gloria de Dios en estas palabras a través de una evocación como la palabra eskenos. A ver,
Lo que yo traduzco aquí como habitó, la palabra habitar viene de un verbo que va a aparecer en pantalla, el verbo skeno. Skeno está conjugado en auristo. Estamos relatando en este caso un acontecimiento, la encarnación, descrita a través de un término evocativo en el verbo skeno, es decir, si yo traduzco este auristo de una cosa que sucedió, que ya no está sucediendo, la encarnación sucedió, esta contiene el significado de lo que nosotros definimos como plantar una tienda. Recuerden la tienda del encuentro en el desierto. Plantar la tienda, eso es lo que significa el término esquenó. O, pues, obviamente, si no queremos decir plantar una tienda, digamos acampar. Puso su tienda. O el vivir en una tienda. Entonces, miren, ahí está la evocación. Porque aquí nosotros llegamos al significado más general de el verbo, el logos habitó, el logos residió, el logos moró, vivió. Pero entendamos como en esa imagen anticotestamentaria de la tienda. Porque Dios moró, habitó una tienda en el desierto. Ustedes se acordarán de eso, no hay que, yo creo que no tenemos que ir a recorrer los textos bíblicos, que eso ya bien lo saben, basta que vayan al Éxodo o al Pentateuco en términos generales. Esa idea de la habitación o del morar en medio del pueblo está ahí. Que había incluso cuando dejaron el desierto dentro del templo, también estaba la especie de tienda. La tienda existía incluso antes del tiempo en la ciudad de David, y David estaba preocupado porque él vivía en un palacio hecho de leños y piedras, y en cambio mi Dios moraba en algo hecho de tela, de lonas. Entonces, miren esa idea, la idea de morar en medio del pueblo. Esto es lo que está diciendo aquí el término, un término evocativo, porque de hecho, cuando yo me voy al Antiguo Testamento y encuentro la palabra hebrea, y busco al traductor griego, al traductor de los 70s, él traduce la palabra hebrea que aparece abajo, Mishkan, así se dice tienda, la traduce con la palabra que está en la mitad, griega, skene. Skene significa tienda. Entonces, nosotros estamos ante una grande evocación, porque miren, el autor podría haber utilizado otra palabra por habitar. Existe en griego otras palabras, oikeo, es una palabra que significa vivir, habitar, residir. De ahí viene la palabra casa, oikos. Yo podría haber utilizado la palabra oikeo. El verbo se hizo carne y vino a vivir en medio de nosotros, oikeo. O podría incluso utilizar una palabra que se desprende de oikeo, kataoikeo, que todavía es más fuerte, porque significa, kataoikeo, yo lo traduzco como tener morada permanente, como haberse establecido en algo, o sea, todavía palabras más fuertes para hablar de la encarnación, y sin embargo prefirió una palabra evocativa. Porque recuerden que los evangelistas, los autores, están leyendo la Biblia, pero leen la traducción de los 70 y citan la traducción griega. Aquí tenemos un término evocativo que evoca la tienda en el Israel antiguo, en el desierto. Entonces, en el contexto del cuarto evangelio, pudiéndose usar otro término, el autor ha decidido emplear ese concepto evocativo que apela a la tienda del encuentro, al esquene o al mishkan, mishkan es la última palabrita que está en hebreo, o al mishkan del Antiguo Testamento. Y recuerden que esa palabra mishkan, hay toda una teología organizativa, todo un ritual del Mishkan. Si ustedes tienen alguna vez tiempo, léanlo, porque ya no me va a dar tiempo a mí. Lean Éxodo 26. Y en Éxodo 26 van a encontrar esa respuesta de cómo se debe organizar la tienda. Entonces, esta tienda del desierto era, recuerden, el lugar donde Dios permanecía en medio de la peregrinación del desierto, y era tienda porque, claro, podíamos empacar y llevárnosla, podíamos seguir caminando con ella. Recuerda también la conquista de la tierra, hasta el día en que Dios le permite a Salomón construir la casa. Entonces, la tienda acompaña todos esos momentos constitutivos de Israel como pueblo que pertenece a Dios. En la tienda
Dios fue haciendo que ese puñado de gente se convirtiera en su pueblo. Entonces, utilizar el verbo eskenose o eskenó acá, eskenó, en lo concreto de esta introducción del Logos, expone la idea de la encarnación como punto de encuentro en aquel nuevo pueblo de Israel. O sea, lo que hace la encarnación con el habitar en medio de nosotros es volvernos a nosotros el pueblo del desierto, alrededor de la tienda, que se está convirtiendo en el pueblo de Él. ¿Y cómo llamamos al pueblo de Él? Lo llamamos hijos. Hijos. Entonces, esto es en esencia lo que la evocación puede hacer en un texto como esos. Hay un texto que a mí me gusta siempre citar al final de esto, porque nosotros lo encontramos, miren acá, ustedes ven en pantalla las dos palabras que nosotros hemos estado tratando de emplear acá. Ustedes encontrarán en la primera palabra en rojo en griego la palabra skene, que significa la tienda, ¿no? Y encontrarán en futuro el verbo por skenose. Si yo traduzco el texto, Caiekus, Apones, Megales, Ectufron, Leguses, esto lo dice el Apocalipsis, capítulo 21, ya finalizando, verso 3. Y entonces oí una gran voz que decía desde el trono, que decía, he aquí, que es Kenetufeu, he aquí el tabernáculo de Dios, Metatón Antropon, está entre los hombres, Caes que no se y habitará con ellos o habitará entre ellos, Caiautó y Laoi, y ellos serán su pueblo, Caiautos Joseos Metautón estai, y Dios mismo estará o será entre ellos. Se refiere a Jesucristo, la tienda. Entonces miren, he recorrido hacia atrás en el Éxodo y me he ido hacia al final en el Apocalipsis. La concepción de Jesucristo en una tipología, en una simbología maravillosa. La encarnación se define como eso. Y entonces, ¿qué viene a hacer Jesucristo? Pues el Apocalipsis lo define. Estar entre los hombres, habitar entre ellos, para que Dios también, para que ellos sean su pueblo y Dios pueda ser entre ellos. Definida así la encarnación me parece más maravillosa que decir tomó carne, que me parece pobre incluso, porque tomar carne es parte de lo que sucede. Y no nos debemos asustar por algo que yo voy a decir acá, porque no es extraño que en el capítulo 2, después de las bodas de Caná, Jesús por la fiesta de Pascua baje al templo y al final de la expulsión y la purificación del templo se diga que el templo se refiere a su cuerpo. ¿Y quién habita en el templo? La gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. De hecho, miren, en la tienda del Antiguo Testamento se contenía el arca, ahí se llevaba el arca, que era el testimonio, lo que atestiguaba la presencia y el actuar de Dios en medio de ese Israel peregrino. En ella Dios hacía ver su gloria. Eso nos lo narran algunas cosas del Antiguo Testamento, algunos pasajes. Entonces el poeta, por tanto, está construyendo como una especie de alusión en la cual confiesa al Logos, sin decirlo como el arca del testimonio, mejor digámoslo solo así, al Logos como el testimonio pleno. Y es que en el Evangelio Jesucristo es definido como el testigo. Entonces, el Logos es el testimonio pleno y visible de la gloria, es decir, de la presencia de la divinidad. No nos asuste entonces cuando Jesucristo dice, Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Pero yo quiero recordarles a ustedes que el Padre no puede ser visto, porque quien lo ve o quien lo veía, moría. En el Antiguo Testamento ver a Dios implicaba morir. Entonces, Jesucristo, quien me ve a mí, ve al Padre, es la gloria del Padre. La visibilidad del Padre realmente es como el arca del testimonio. Quien lo ve, ve a Dios.
Y miren, la visibilidad del Logos, ¿quién la atestigua? No ya el arca, como en la antigüedad, no el objeto que permanece ahí en la tienda del encuentro y más tarde en el santo de los santos, como se nos describe en el Antiguo Testamento, sino que lo atestigua, como nos dice el texto bíblico, un nosotros. O sea que la visibilidad del Logos está atestiguada por un nosotros, por primera vez también introducido dentro de esta poesía, lo cual implica la pretensión que tiene el autor. ¿Cuál? De colocar testigos de la veracidad de la encarnación. La encarnación ha tenido testigos, yo la he visto, yo el poeta, y los que me acompañan hemos visto que Él ha puesto su morada en medio de nosotros. Él es la tienda, Él es el templo. Entonces no se trata de un concepto que se explica, sino de una realidad que se atestigua, que se confiesa porque ha sido experimentada. Alguien la ha visto. Dice acá el texto, observen la palabra, y la vimos. La vimos es un término absolutamente maravilloso. Porque en griego hay muchas maneras de decir ver, muchísimas. Pero aquí el autor ha querido seleccionar el verbo que ven en pantalla, theaomai. Theaomai, así suena. Theaomai. Entonces, ¿qué es verbo? Que aparece también por primera vez. Claro, esto es una introducción. Aquí tiene que aparecer por primera vez algo que se va a ir observando en el resto de la obra. Entonces, aparece también por primera vez en el cuarto evangelio, otro de los varios conceptos que el autor del cuarto evangelio usa para referirse al concepto del ver o al concepto del mirar. Y esta vez ha escogido el verbo theaomai, que voy a intentar definir por ahora así, porque después, si el tiempo lo permite, profundizaremos. Se trata, theaomai, cuando yo lo utilizo en griego, se trata de un mirar algo que suscita al mismo tiempo admiración o asombro. Ese es el ver del testigo. Si hay algo, recuerden cómo definíamos según Lothar Koenen el testimonio, lo definíamos como algo que en la experiencia me marcaba tanto que yo lo reflexionaba y al mismo tiempo lo tenía que reproducir en mi decir. Entonces yo me volvía testigo de eso. Entonces el theaomai es ese ver que produce la admiración o el asombro. Y por eso theaomai a veces lo traducimos con términos como contemplar, como examinar, porque implica un ver que no es un ver simplemente, digámoslo así, frío, sino que es un ver que tiene que contemplar, examinar los detalles de las cosas. Contemplar también con la inteligencia, es decir, dejándose afectar. Considerar algo. Entonces miren que va mucho más allá de un simple ver. Es un mirar con los sentidos físicos, obviamente, utilizando mi visión, pero también con las capacidades interiores. O sea, es acoger todo lo que yo estoy viendo desde todo lo que sucede en mí adentro. Y ese mirar es lo que ocasiona un efecto, que el testigo de lo que se está viendo se deja implicar por lo visto. Y como me dejo implicar por lo visto, me provoca, como decía ahorita, el testimonio. ¿Cómo sucede con Juan el Bautista, que atestigua el descenso del Espíritu Santo? Si ustedes ven más adelante, no lo aclaro ahorita porque lo veremos en las próximas clases, en el versículo 32 Juan dice que él vio el Espíritu theaomai descender sobre él. O sea, no fue simplemente que lo vio, sino que lo contempló con sus sentidos interiores. O como dirá otro capítulo, el capítulo 11 de este mismo evangelio, capítulo 11, versículo 45, y que es espectacular, sobre todo porque estamos terminando la narración de la resurrección del amigo Lázaro, cuando se dice «Poloi un ecton Iudaion, hoielzotes pros ten Mariam, cae examenon jae poiesen episteusan eis auton». Entonces muchos entonces de los judíos
que habían venido a la casa de María y habían visto lo que Jesús había hecho, creyeron en él. O sea que este es el ver que produce el creer, y porque produce el creer hace testigos. Entonces mire que Juan nos regala a nosotros un vocabulario para nada inocuo, es decir, es un vocabulario lleno de sentido, contradictoriamente a quien ve en el Evangelio una pobreza. Entonces miren, esta poesía, volviendo a esto, es el testimonio, yo la voy a definir ya así, esta poesía es el testimonio producido en uno que ha visto junto con su comunidad al Logos encarnado. O sea que esta poesía es testimonio, es confesión de fe en el Logos. El Logos, que es la tienda plantada entre nosotros con su encarnación, en cuyo interior, en el interior de la tienda, se manifestaba ¿qué? La gloria, que es el objeto directo del verbo theaoma, y dice, kai thea sameta ten doxan autun, y vimos la gloria de él. Y mire que es todo un vocabulario muy evocativo, porque en el Antiguo Testamento eso era lo que pasaba. Por ejemplo, Yahvé, el Señor, hacía presencia en forma velada, manifestándose envuelto en una nube sobre el monte Sinaí. Recordará la experiencia que tiene Moisés, por ejemplo, con la zarza ardiente. La tradición bíblica nos lo cita a él como testigo de la gloria. Él dice en el texto bíblico que él ha contemplado la gloria de Dios y que ha sobrevivido. Y de hecho, cuando bajaba del monte, le veían su rostro transfigurado, iluminando. Ver a Dios implicaba la muerte del testigo, pero el ver de Moisés lo cambiaba, lo transformaba. Entonces, y cuando nos vamos, por ejemplo, a una experiencia como la del templo, la gloria se sintetizaba como la idea del humo, del incienso, que llevaba el sumo sacerdote o los sacerdotes y que envolvían ese espacio llenándolo como de misterio y de enigma. Y así el relato bíblico nos cuenta cómo Dios se envuelve en la nube. Es decir, sabemos que está, esa es su forma de hacerse ver, esa es la gloria, pero al mismo tiempo no lo podemos ver. Lo vemos y no lo vemos en la nube y sabemos que está Dios, pero al mismo tiempo no lo podemos ver. Entonces es un ver y no ver. Y por eso a Dios se le llama en el Antiguo Testamento, o los teólogos lo tienden a denominar como el invisible. Pero entonces miren, ese humo que se recreaba con el incienso, tanto en la tienda del encuentro como en el templo, no permitían ni describir, ni asir o definir a Dios, Dios del misterio. Por el contrario, en el Evangelio de Juan, la gloria se ve. La gloria ya no está velada. La gloria está definida primero porque es carne, porque tocará y porque será tocada. Y es una gloria además que ya no apela al efecto de muerte, porque cuando la ves no mueres, todo lo contrario, tienes vida y vida eterna. Porque la gloria se trata del Hijo unigénito del Padre, término que ustedes van a encontrar a continuación. ¿Qué es lo que vimos? Hemos visto la gloria del Hijo único del Padre. Hay que tener mucho cuidado con el término monogenous, que es término griego que viene de monogenes, porque nosotros llamamos a eso unigénito, pero la teoría teológica sobre el unigénito Hijo de Dios es un poco diferente a la reflexión bíblica, y lo explico básicamente en esto, para que lo entendamos bien. ¿Diferente en qué sentido? Que no hay que pensar todo eso del Hijo unigénito y todo eso, sino que aquí el autor se está refiriendo a algo todavía más simple, pero al mismo tiempo más significativo. Miren, el signo de un vientre fecundo es el poder concebir un hijo, ¿no? Un hijo concretiza la vida como concepto, y además si es único, es decir, si es singular, entonces se concentra de modo especial el valor de aquello que es visto como algo que realmente se enfoca en lo vital y no en lo mortal. O sea, como decimos que esta gloria da vida, no mata, entonces
decimos que es hijo, es vivificante. Ese término que nosotros estamos traduciendo acá, la gloria se presenta con la vitalidad de un único hijo, un hijo singular del Padre, que no quita la vida porque ella, la gloria, es vida, como afirmaba ya el poeta, este mismo poeta en el verso 14, porque en él era la vida y la vida era la luz, la vida que era y que sigue siendo luz para los hombres. Luego, muchachos, esta luz que es vida permite ver la gloria y hasta tocarla, porque el Evangelio nos da lecciones de que la gloria, Jesucristo el Hijo, se deja tocar, se deja ungir, se deja incluso perfumar. Es como parte también de los milagros, ¿no? Exactamente. Vemos la carne, la tocamos, pero definido en términos joánicos, esa es la gloria. Empieza que es como magia, pero no es eso. Exactamente, exactamente. El milagro es la vida. Exactamente, y que permite vivir. Entonces, cuando lo tocas, como dicen los otros evangelios sinópticos, hasta una que vivía como muerta vive. Pero aquí el término unigénito no se refiere a lo que nosotros leemos en teología, se refiere, yo creo que ustedes lo podrían entender más si cogen Génesis 22, con esto concluyo. Génesis 22 es el último momento potente, narrativamente hablando, de Abraham con su hijo Isaac, que anheló tanto. Y entonces, cuando Dios le pide que suba al monte para que sacrifique al hijo, dice en hebreo 4 cosas que nuestros textos resumen en 2. Abraham, toma a tu hijo único, al que tú amas, a Isaac. En ese sentido, yo creo que hay que entender aquí el texto cuando dice, y vimos la gloria de él, gloria como de hijo único del Padre. Jesús es el Hijo, el único Hijo, el Hijo que Dios ama, Él es Jesús. Un poco haciendo ese paralelo con la narración de Abraham. Y concluyo porque ya llegamos al punto del fin, y qué pena, pero como ustedes me hicieron llegar tarde y empezar tarde, me robó un minuto. Y dice así: la poesía, entonces, esta luz que es vida permite ver la gloria y hasta tocarla. El logos que es hijo, el logos es epifanía de Dios que es Padre. Si yo veo al Hijo, entonces puedo trasladarme hacia el Padre. Entonces, aquí la poesía está llegando a la plena revelación de su testimonio. Logos y Dios, Hijo y Padre. Eso es lo que quiere el Evangelio decirnos a nosotros. La vida allí atestiguada se vuelve más expresiva con el uso de este vocabulario que hemos estado nosotros tratando de estudiar. Entonces, el misterio de todas las palabras de esta poesía se revela y se concretiza en la visión del Hijo único del Padre, del Hijo amado del Padre, de Jesús. Aquí está la visión de la gloria.